Buenas noches, estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico semanal. Debido a una asignación de trabajo no me es posible conectarme en vivo. Sin embargo, aquí estamos entregando nuestro estudio de todos los jueves, ya sea pregrabado, ya sea en vivo. De cualquier manera, les hacemos llegar este estudio de la palabra de Dios. Gracias por estar pendientes de nuestros anuncios y estar pendientes de nuestras publicaciones. Bienvenidos sean todos y vamos a pasar a orar primero para entregar los siguientes minutos en las manos de Dios y después a continuar nuestro estudio del libro de los Hechos como lo hemos venido haciendo en las últimas semanas. Oramos. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad maravillosa de poder compartir la palabra de Dios, de poder apasionarnos por la lectura bíblica, de ir, Señor, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, conociendo qué es lo que le has dejado encargado a la humanidad. Señor, pero esto no es posible hacerlo sin tu asistencia. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para guiarnos cada vez que abrimos la Escritura, cada vez que analizamos un texto. Es necesaria tu guianza, Señor, porque no lo podemos hacer con interpretación humana. Debe ser interpretación mandada del cielo, y eso se logra a través de la unción del Espíritu Santo. Es por eso, Señor, que los próximos minutos los dejamos en tus manos y te pido que me ayudes a no cometer errores, a no decir cosas que no debo decir, Señor, sino mantenernos a la luz de la palabra. Te doy gracias por esta oportunidad y te pido una bendición especial para cada una de las personas que se conectan, ellos y sus familias, y que por supuesto la unción del Espíritu les acompañe en los próximos minutos. Te doy gracias, Señor, y dejo este espacio en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a todos una vez más por sintonizarnos. Vamos de frente a la Biblia. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 40 al 42. Esto vamos a tomar como texto base, sin embargo, vamos a estar analizando más versículos de este capítulo de la Biblia. Estuvimos hablando acerca de la envidia en el último estudio que pudimos compartir, y siempre en esta visión que el Señor nos deja a través del libro de los Hechos podemos encontrar muchas otras enseñanzas. En los últimos meses hemos venido levantando banderas en cuanto a la persecución de la iglesia. Hemos predicado algunos mensajes en los cuales hemos querido levantar la alerta para toda la iglesia cristiana mundial, de manera que entendamos que de alguna forma estamos siendo perseguidos por mantener la moral cristiana, por mantener las costumbres que el Señor quiere que nosotros adoptemos, y por supuesto ser parte de esta iglesia. Pues el Señor nos pone los ojos en los siguientes versículos para entender lo que vivieron los apóstoles en la iglesia primitiva y poder acoplar sus estrategias a la vida presente. La persecución en aquel momento probablemente no sea la misma persecución en nuestro entorno, en la parte del mundo en la que vivimos. Para algunos tal vez sí. Entonces tenemos que analizar qué fue lo que hicieron ellos en aquel momento para que nosotros podamos aplicar lo mismo, y si eso funcionó, ¿por qué no va a funcionar hoy también? La palabra de Dios y sus consejos se actualizan. Es el único libro maravilloso que es un libro vivo y que puede ser tan actual como hace 2000 años. Así que no perdemos más tiempo. No te detengas ante la persecución es el título del estudio de hoy, y nuestro texto base, Hechos 5, 40 al 42, dice la Biblia: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por supuesto, vamos a hacer un análisis profundo no solo de estos versículos, sino del contexto de lo que estaba sucediendo un poco más adelante en nuestro estudio.
pero quería compartirles que según un informe del Pew Research Center, que es una institución en los Estados Unidos muy respetable, que mantiene estadísticas de muchos factores, y ellos mencionan que la proporción de países con restricciones altas o muy altas es de un 27%. Más del 77% de la población del mundo vive en países donde las restricciones para la práctica religiosa por parte del gobierno es alta o muy alta. Al menos 100 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los grupos religiosos más perseguidos de todos los que existen en este momento. Estos son datos actuales que lo único que hacen es confirmar lo que nosotros hemos venido diciendo, y es que la iglesia actual, como la iglesia primitiva, es víctima de persecución. Cuando nosotros vemos esta porción de la Biblia que hemos leído, es necesario que hagamos un contexto para que entendamos. Versículo 40 dice: y convinieron con él. ¿Quién es él? Bueno, pues era Gamaliel. Gamaliel era un erudito fariseo que era muy inteligente, y que estoy seguro también que en su inteligencia había sido convencido por la verdad del Evangelio de Cristo. Y estaban platicando, o más bien estaban discutiendo qué hacer con los apóstoles. Pedro y los apóstoles habían sido mandados a traer delante del concilio por haber violado la orden de no predicar más el Evangelio de Jesús. Y él les dijo de que ¿por qué nos metíamos con ellos? Le decía: déjenlos tranquilos, porque si esta cosa viene de Dios, nos vamos a encontrar peleando en contra de Dios, pero si no viene de Dios se va a terminar, entonces no nos metamos en pleito. Y entonces aquí en el versículo 40 dice que convinieron con él, o sea, le hicieron caso a Gamaliel, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, hace poco predicaba un mensaje donde decía que Dios no nos asegura que vamos a tener una vida cristiana sin sobresaltos o sin problemas, y que eso siempre van a suceder. Y vea cómo los apóstoles habían sido presos y los dejaron en libertad, pero no sin antes haberlos azotado. A nadie le gusta que lo azoten, a nadie le gusta que le den un latigazo. Pues aquí parece así bien como que va pasando el relato, pero imagínense ustedes el momento en que estaban azotando a estos apóstoles. Llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Con eso para mucha gente hubiera sido suficiente, y hubieran dicho: yo no quiero que me estén azotando, entonces me voy a cerrar la boca y no voy a volver nunca más a hablar en el nombre de Jesucristo. Pero básicamente ellos lo que hicieron es, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, o sea, los azotes, haber sido metido presos, etcétera, por causa del nombre. Y aquí usted puede ver que la palabra nombre en la mayoría de traducciones bíblicas está con N mayúscula, y eso significa que está refiriéndose por supuesto a Jesucristo. Si no hubiera sido el nombre o cualquier otro nombre, lo hubieran dicho y no hubieran usado la N mayúscula. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. Más bien eso fue la gasolina de esos azotes, y ese tiempo que estuvieron arrestados fue como la gasolina para que ellos siguieran predicando y enseñando de Jesús en las casas y en el templo y en todos los lugares. Entonces, el surgimiento de los celos a consecuencia de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en la predicación, en las cosas sobrenaturales que Dios hace con los cristianos, es tan latente en el tiempo antiguo como en el tiempo presente. Siempre habrán celos de parte de los otros movimientos religiosos no cristianos por las cosas sobrenaturales que nos suceden a todos nosotros. Y el tiempo antiguo no era la excepción. Así que vamos a analizar un poco ese contexto y vamos a retroceder en Hechos capítulo 5. Vamos a empezar a analizar desde el versículo 12 en adelante. Vamos a ver en este primer punto el versículo 12 al 17. Dice la Biblia: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Era como el lugar de reunión de los apóstoles en aquel momento, cuando se reunían en público, por supuesto.
De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Quiénes eran los demás? Pues todos aquellos estaban en contra, obviamente, los saduceos, los escribas, los fariseos. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Se imaginan esa fe ferviente que se estaba desarrollando en ese momento, ese deseo de la gente de al ver el testimonio de los apóstoles y los milagros y los prodigios que se hacían? Versículo 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y como ustedes pueden ver, vamos a hacer una pausa hasta aquí, hasta ese versículo 17, porque es ahí donde empieza a salir esto de los celos. Obviamente las cosas estaban yendo bien al ministerio de los apóstoles, y esto había despertado celos porque ustedes creen que algún fariseo podía ser instrumento de Dios para hacer un milagro. Ustedes creen que alguno de los saduceos eran instrumento de Dios para poder sanar a los enfermos. O los escribas, ¿creen ustedes que pasaban cuestiones sobrenaturales bajo la unción del Espíritu Santo? Claro que no. No sucedía nada de eso en la vida de estas personas. Y cuando ellos ven que al partido político contrario, que al equipo de fútbol contrario, que a la familia del vecino, que a la familia de la vecina chambrosa de allá de la esquina le está yendo bien, todas las personas siempre vuelven a ver porque no se sienten bien de que a otras personas que pueden ser rivales en algún momento les esté yendo bien. Entonces ellos venían y tenían, por supuesto, celos de lo que estaba pasando en la iglesia cristiana. Hay personas a las que les caemos mal solo por eso. Los cristianos modernos a veces caemos mal solo porque queremos hacer las cosas correctas, solo porque queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los hombres. Ya solo con eso nos acarreamos un montón de tipos de problemas. Entonces, los resultados espirituales producen envidia en los corazones no redimidos, en aquellos corazones que no están llenos del Espíritu Santo. Hay varios frutos que pueden ser despertados dentro de o más bien, hay varios frutos que da el celo al ser despertado dentro de los seres humanos. ¿Qué le despierta el celo a las personas no creyentes? Bueno, el respaldo de Dios. El respaldo de Dios en su doctrina a los siervos que predicamos su palabra. Hay una unidad espiritual y eso también a la gente no le gusta. Hay una unidad en la congregación de la iglesia y eso le incomoda a la gente. Hay admiración sin compromiso de nosotros los unos por los otros. Nos encanta cuando a alguien le va bien, que está predicando la palabra. Nos encanta que la gente escuchemos a una persona predicar la palabra de Dios y que la gente se arrepienta, que la gente se convierta a Cristo. Crecimiento numérico sin precedentes, todas estas cosas nos deberían de dar gusto a nosotros, pero a los otros movimientos religiosos o a las personas que no han recibido a Cristo como Salvador y no han tenido un verdadero nuevo nacimiento, ese celo se les despierta y no viven tranquilos. Sus necesidades espirituales, las necesidades de las personas en ese momento eran atendidas, se les cuidaba y también eso les daba celos a los fariseos. Recuerden que ellos lo único para lo que estaban era para juzgar, señalar lo que se hacía mal, que estaba en contra de la ley. Entonces, cuando había una persona que atendía las necesidades de las personas, eso despertaba el celo. Sus necesidades sociales y materiales eran atendidas también. Balzac dice que estar celoso es el colmo del egoísmo y es la irritación de una falsa vanidad, decía este escritor. Y era cierto si nosotros se lo aplicamos a los fariseos. Y es cierto si nosotros lo vemos hoy día en los movimientos cristianos y en los otros movimientos religiosos. No nos gusta o no les gusta a ellos cuando nos va bien a nosotros. Hay reacciones antagónicas por estar cegados con los celos.
Ve lo que dice usted el versículo 17 de lo que hemos leído. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ven cómo se levantan y ellos reaccionaban en contra de lo que estaba sucediendo. Entonces habían reacciones antagónicas. Veamos lo que quiere decir la palabra celo en la traducción griega de lo que estamos leyendo ahora. Es un interés serio por sí mismo, un interés en las cosas personales únicamente. Es entrar en ebullición, más o menos algo así era lo que quería la palabra de Dios describir. La gente entraba en ebullición, quería decir que había un descontrol interno. Hay una palabra hebrea también que se usa en el Antiguo Testamento. Dice, esta me dio risa porque dice, designa el rojo que sale al rostro de un hombre apasionado, sentimiento de inconformidad por el bien de otro. Esto es lo que se hablaba sobre esto. Entonces la rebelión ante las evidencias de la vida de Jesús en la iglesia, era evidente que Jesucristo estaba desarrollando su ministerio en la iglesia, y eso frustraba a las personas porque no funciona en lo que ellos creen, porque no pasa lo que les pasa a los cristianos, porque en verdad no se desarrollan las cosas sobrenaturales que se desarrollan en la vida de los cristianos. El celo es el malestar por ser desafiados por la competencia que revela su ineptitud. El celo es un malestar cuando se desafían a las personas y se ve que las cosas no les salen, no les están saliendo, y que revela las cosas que no hacen bien. Eso cela más todavía, eso los hace ebullicionar, como decía la palabra que estábamos viendo. Entran en ebullición inmediatamente cuando las cosas no salen. Recuerdo un tiempo que me iba a jugar squash, en un deporte en el que se usan unas raquetas y una pelotita muy pequeña de hule, y me gustaba mucho ese deporte, pero había un compañero, un colega con el que jugábamos que tenía mucha más experiencia. Yo empezaba a jugar o a practicar ese deporte y él ya lo hacía desde hace algunos años, y empezábamos a jugar, entrábamos a la cancha y siempre perdía yo. Siempre, él ponía la bola en unos lugares inalcanzables para mí. Yo me tiraba al piso tratando de agarrar la bola o de darle con la raqueta y poder rematar al área en donde la tenía que rematar, y no llegaba, y yo me frustraba y él se reía. Entonces me daba celos, me daba ebullición el hecho de no poder tener todavía la capacidad y la experiencia para poderlo hacer. Entonces uno lo siente en esta parte competitiva de los deportes. El celo es la expresión del sentimiento de fracaso de Satanás al verse fracasado, al ver que no puede avanzar, y lo canaliza por medio de sus seguidores. A ellos les envenena el corazón para que realmente nos señalen. Usan la injusticia, ocupando a los administradores de justicia, a lo que realmente deberían ser los que deben velar por la justicia. Usan a estas personas, Satanás los usa para ser injustos ante los que tienen que ser justos. Hechos capítulo 5, versículos 18 y 19 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y lo que ellos tenían era un celo ministerial, y lo vemos acá, que ellos lo que hicieron fue ponerlo en la cárcel pública, o sea, hicieron uso de los recursos públicos para poder quitarse de encima una espina personal. Entonces vemos cómo esto estaba mal utilizado. La palabra de Dios dice en los Salmos 82 del 3 al 4, Salmos 82 del 3 al 4, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, liberar al afligido y al necesitado, liberarlo de la mano de los impíos. Lo que la Biblia nos está dando acá es la verdadera justicia. ¿Ven ustedes cómo la Biblia siempre va a ser la mejor consejera? ¿Ven ustedes cómo la Biblia siempre va a ser verdaderamente la mejor luz para todos los seres humanos? ¿Cómo nos aconseja en cuestiones tan delicadas como esta, pero también tan comunes? Siempre la Biblia va a ser el mejor refugio para todos nosotros. Sin haber delito y juzgamiento, actuaban con conocimiento de causa y metían presos a estas personas que verdaderamente no lo merecían. Pero el respaldo de Dios
en la predicación del Evangelio siempre va a ser evidente. El respaldo de Dios en la predicación del Evangelio siempre va a ser evidente, aunque tengamos algún tipo de persecución, aunque verdaderamente estemos siendo acusados, vamos a ver que el respaldo de Dios siempre va a estar presente. Vamos a continuar con el estudio de Hechos 5, ahora del versículo 19 al 26. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: vean ustedes que está preso Pedro con los apóstoles. No dice exactamente los nombres de quienes están ahí, excepto el de Pedro, pero dice los apóstoles. O sea que asumimos que estaban los otros 11 apóstoles ahí también presos con Pedro. Y dice en el versículo 19: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie, y dijo: id. Esa es la única orden que da el ángel en ese momento. Id. Y entonces ellos hicieron caso y puestos en pie en el templo, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué quiere decir esto? Que salieron de la cárcel, ya no estaban más en la cárcel. El ángel del Señor los sacó de ahí y los llevó al templo, y el día siguiente por la mañana ahí estaban enseñando. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no les hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. ¿Qué tal eso? Los habían metido presos, todas las puertas estaban cerradas, los candados estaban puestos, la guardia estaba afuera, las luces estaban apagadas o encendidas, todo estaba como que ellos estuvieran adentro, pero sencillamente se habían esfumado. Versículo 23, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie en las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. O sea, tuvieron que ir, te imaginas esa humillación, meter presos a los apóstoles, que se les escapen sin darse cuenta por la noche y encontrarlos predicando la palabra de Dios. Realmente lo que se les había prohibido hacer, ellos lo estaban haciendo. Y entonces los tuvieron que pedirles atentamente que regresaran a la cárcel, sin violencia, dice la Biblia, porque la multitud estaba oyendo la predicación de la palabra de Dios y viendo los milagros. Entonces Dios abre las puertas para que se siga predicando el Evangelio. Aunque estemos presos, seguiremos predicando la palabra de Dios. Porque es el único mensaje de vida, el cual debe ponerse, debemos ponerlo con diligencia y con valentía. Es el mensaje de la palabra de Dios que siempre vale la pena hablar, aunque eso amenace nuestra libertad. Porque es el único mensaje que Dios respalda. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, dice la Biblia: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor siempre va a tomar ventaja de las oportunidades de predicar la palabra de Dios. Esto avergüenza al enemigo, esto avergüenza a Satanás, porque todos sus planes nunca se llevan a cabo. Con su poder, con los hechos, con lo que Dios manifiesta, siempre le saca la lengua a Satanás. Como imagínense ustedes salirse de la cárcel sin siquiera abrir los candados. Y también porque es el único mensaje que no puede ser apresado. No ha podido. Desde el primer día que se empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo a través de la Gran Comisión hasta el día de hoy, no hemos parado en ningún momento de predicar la palabra de Dios. Ha sido atacada, probablemente la iglesia ha menguado en algunos lugares, probablemente se ha debilitado en unos, pero se ha levantado en otros.
Cuando hacemos un análisis de lo que sucede en el mundo, nos damos cuenta, por ejemplo, algo de esta parte del mundo. Muchos países de Latinoamérica fueron evangelizados por los Estados Unidos, por misioneros estadounidenses que vinieron a los países latinoamericanos. Muchos de ellos hicieron cosas sobrenaturales, muchos de ellos fueron instrumentos de Dios para hacer milagros a nuestros pueblos, y de esa manera nosotros recibimos el evangelio. Pero ahora nosotros los latinoamericanos somos los que tenemos que ir a los Estados Unidos para devolver el evangelio que un día nos trajeron, porque la moral y la devoción hacia Dios en ese país está decayendo terriblemente, y ahora nosotros estamos devolviendo el favor. Así ha cambiado y así ha variado la configuración espiritual en los países en los últimos 2000 años. Países que fueron sumamente fuertes en Europa, como Inglaterra, como Alemania, Suiza. Vemos que ahora sencillamente otro tipo de religiones son los que predominan en estos lugares. Y es ahí donde tenemos que ir nosotros también a predicar la palabra de Dios. Entonces la configuración espiritual de los países va cambiando, pero ese mensaje nunca mengua. Baja un poquito en algunos lugares, sube un poco en otros lugares, y así es como vamos nosotros viendo la configuración. Las reacciones para tratar de detener la obra de Dios pueden ser variadas. Nos pueden acusar de desacato, así como le hicieron ellos a los apóstoles. Le dijeron: te dimos una orden, sacamos un edicto que ustedes no podían predicar este evangelio y ustedes lo han seguido haciendo. Entonces los acusaban de desacato. Sembrar temor para detener el avance de la predicación, asegurar que el evangelio es un invento de hombres y hacer dudar a las personas, atribuir falsas acusaciones. Todo esto han sido mañas viejas y siguen utilizando esas mañas hoy día. ¿Por qué? Porque las generaciones van cambiando, porque las generaciones nuevas no saben lo que pasó en la generación anterior y pasaron las mismas cosas, y nos damos cuenta que las herramientas de Satanás para querer hundir el evangelio del Señor Jesucristo siguen siendo las mismas, solo las cambia de color, las cambia de tono, las aplica a las cuestiones modernas, pero siguen siendo las mismas herramientas. Nosotros hemos visto a lo largo de los años y conforme pasan los siglos que esto no ha servido para nada a Satanás, y que el evangelio generación tras generación se ha ido pasando, y que la gente entiende ese principio. Entonces la importancia de estar bajo la autoridad de Jesucristo en todo momento, aún sobre todo en los momentos de persecución, es importante. Vamos a seguir leyendo otros versículos siempre en Hechos capítulo 5, y vamos con el versículo 27 al 32. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, esta es una intervención de Pedro inspirada por el Espíritu Santo. Las palabras fueron divinas verdaderamente y muy valientes. Estaban siendo acusados por el concilio, y viene este hombre y se para delante de ellos y dice lo siguiente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Fue una intervención maravillosa, magistral. Fue una masterclass que les dio el apóstol Pedro a los del concilio. Entonces ahí vamos a darnos cuenta que se conocerá la falsa autoridad que ellos creen tener sobre nosotros. Los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó y los conminó a que por qué estaban haciendo esto. Hay autoritarismo, hay gana de que ese autoritarismo se oponga a Jesús. Hay cinismo de parte de ellos delante del apóstol Pedro y de todos los demás apóstoles, diciéndoles que cómo era posible que hicieran eso. Por eso él contestó como contestó. Por ver a Jesús como un hombre cualquiera también. Ellos querían, esa falsa autoridad les daba todo esto, autoritarismo, se oponían a Jesús, eran cínicos
y querían poner a Jesucristo como cualquier hombre. Segunda epístola del apóstol Juan, versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y esos hay por miles, y encontramos muchas personas con este perfil a lo largo de nuestro caminar por la vida. Obedecerá a Dios antes que los hombres, dijo el apóstol Pedro en el versículo 29. Confronta a la persona con su culpa. Filipenses capítulo 1 versículo 28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Sabemos también que en el tiempo del apóstol Pablo había mucha persecución, y cuando él me mandó esta carta a los filipenses, nos damos cuenta de lo que dice. Declara la verdad, aunque no comulguen con ella la mayoría de personas. Jesús es el único Señor. Así es lo que dice, lo que acabamos de leer en el versículo 30. Jesús es el único Salvador. Eso leemos en el versículo 31 de Hechos 5. Y nos damos cuenta de que ellos mantenían el centro del mensaje, no cambiaban el mensaje, no lo variaban, aunque estaban enfrente de las personas que en ese momento los acusaban. Testificaban de las experiencias que habían tenido con Jesucristo, versículo 32. El Espíritu Santo testifica juntamente con el cristiano las cosas que pasan. Es por eso que uno tiene tan grabadas las experiencias con Dios en nuestras cabezas, en nuestros corazones, que nos divierte contar lo que ha pasado con Dios, porque nos parece que son cosas sobrenaturales, y nos damos cuenta de que siendo esas cosas sobrenaturales no pueden sino venir de Dios, y es ahí que nos da el gusto de contarlas. La vida del cristiano depende de Dios, no de las personas que nos amenazan. Dios confirmará a sus hijos delante de sus detractores. Dios siempre nos va a respaldar. Veamos Hechos capítulo 5, pero ahora los versículos 38 al 42. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esas eran las palabras de Gamaliel. Recuerdan que al principio les dije que habían tenido una discusión entre ellos, y que había salido el fariseo Gamaliel diciendo que era mejor dejarlos tranquilos, y que yo considero que Gamaliel en ese momento ya había sido tocado por el Espíritu de Dios, y él ya estaba convencido de que lo que estaba pasando no era sino obra de Dios. Y entonces versículo 40, que es a donde empieza nuestro texto base: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Una vez más estaban puestos en libertad. La primera vez los había puesto en libertad el ángel, ¿recuerdan? Cuando salieron sin haber quitado ni siquiera un candado de la cárcel, pues aquí los azotan y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo siguieron haciendo. ¿Y qué? Lo siguieron haciendo. Los azotaron, los sacaron libres. Si nos vuelven a meter presos, pues va a llegar el Espíritu Santo y va a abrir las puertas y vamos a salir de ahí. El Evangelio y la iglesia son, escuche bien esto, el Evangelio y la iglesia son indestructibles. Esto va a continuar. Versículos 39 al 41, usted lo puede ver ahí. El Evangelio crecerá siempre, abundantemente. La gente se va reciclando. Ustedes y yo vamos a tener que morir, y vendrán unas nuevas generaciones. Este estudio bíblico termina cuando yo me muera, pero va a venir otra persona que inventará otra cosa y va a seguir predicando la palabra de Dios. Esto es indestructible hasta que Cristo venga por su iglesia. Hasta ese momento, la iglesia, el mensaje del Evangelio de Cristo será predicado hasta que el Señor se manifieste, y entonces sí se termina todo y empieza otra serie de actividades para las personas que se queden en ese momento. Pero el Evangelio crecerá más abundantemente siempre. Versículo 42 del capítulo que hemos leído. ¿Qué preguntas se le hacen a los adversarios de Jesús? ¿Está con Dios o está luchando en contra de Dios?
Ese es el concepto de Gamaliel. ¿Cree que le ganará a Dios o cree que tiene oportunidad de vencer a Dios? Estos son los conceptos a los cuales les hizo pensar Gamaliel a los fariseos en ese momento, y es lo que nosotros podemos compartir ahora también con las personas, ¿no le parece? Entonces hay preguntas que debemos hacerle a la iglesia hoy día. ¿Qué hacer cuando la iglesia es perseguida por predicar el evangelio? Primero es que debemos enfrentar la persecución con dignidad, verlo como una oportunidad para testificar, permitir que Dios respalde su palabra con poder, contraatacar con un evangelismo, no con golpes, por supuesto, ni con armas, como vimos o hemos conocido en la historia en algunos lugares del mundo, que hubieron guerras por cuestiones religiosas en ciertos países y se mataban entre sí. No queremos llegar a eso, por supuesto que ese no es el principio que Dios busca en la iglesia moderna. Probablemente en la iglesia del Antiguo Testamento esa era la manera y ese era el procedimiento estándar. Sin embargo, hoy día no es un procedimiento estándar el que nos matemos los unos a los otros, porque Dios a través de su Hijo Jesucristo dejó claro ese punto. No es de armas, sino el evangelismo agresivo es el evangelismo de amor de Dios, es el evangelismo de demostrar los milagros de Dios en la iglesia, de una iglesia fuerte, en el templo y fuera del templo, es cuando nosotros debemos de demostrar eso. Por eso en el versículo 42 dice que en el templo y por las casas no cesaban de predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces la predicación del evangelio no tiene por qué detenerse a causa de la oposición o de la persecución. Dios está detrás de su iglesia para conducirla por el fuego y las aguas, y su obra va a permanecer. Seguiremos conociendo y experimentando los vientos de persecución. Siempre ha pasado y siempre va a seguir pasando. No nos detengamos. Jesucristo siempre va a estar en el camino con nosotros, y por supuesto al final del camino, porque dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si este mensaje de Jesús ha sido tan perseguido, si este mensaje de Jesús desde los inicios ha sido atacado, pero no ha podido ser vencido, ¿no le llama a usted la atención de decir, pues algo de poder debe haber en este mensaje? Si usted no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, como Príncipe y Señor, como decía la palabra hace un rato que leímos unos versos por ahí, este es el momento de hacerlo. Yo le invito a que usted pueda abrir su corazón y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Usted asegurará, de acuerdo a lo que dice la Escritura, vida eterna, perdón de pecados y el acompañamiento del Espíritu Santo en su vida. Eso yo no lo puedo dar, no lo puede dar ningún ser humano, no puede ser dado por nadie. Lo que nosotros podemos hacer es anunciarlo, es decirle a usted: Dios le da la oportunidad a los seres humanos de hacer esto, para que usted y yo y todas las personas podamos ir por fe a través de una sencilla oración a entregarle nuestro corazón a Cristo y decirle: Señor, quiero recibir de ti todas estas bendiciones y quiero hacerme acompañar de ti. Una oración sí podemos acompañarlo a hacer, todo lo demás lo da Dios. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le invito a que haga una oración ahí donde está y diga conmigo lo siguiente: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco también que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que las maravillas de tu sangre han limpiado mis pecados y me han perdonado. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad, gracias por el perdón de los pecados, gracias por la vida eterna, y llena mi corazón, Señor, y guíame a partir de este momento. Enséñame ese mensaje maravilloso del Evangelio de Jesús. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, estoy muy contento. Espero que pueda buscar una iglesia en donde congregarse y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. No deje de leer la Biblia, no deje de orar, porque es ahí donde encontramos ese alimento espiritual necesario día con día. Gracias a todos por su atención a este estudio. Terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de predicar la palabra y entregar este mensaje, este estudio bíblico. Te pido en el nombre de Cristo que puedas
Señor, llevar e impactar los corazones de todos nosotros. Fortalécenos, Señor, en medio de la tormenta de persecución. Ayúdanos a salir adelante, no menguar, no afligirnos, ser valientes y seguir hablando de las inmensas maravillas que hay en tu palabra y de ese amor sobrenatural que tienes por los seres humanos. Señor, bendice a cada una de las personas que escuchan o ven este mensaje y te pido que derrames tu unción sobre sus familias y sus hogares. Te damos gracias, Señor, a ti sea siempre la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.